Para solucionar este tipo de ejercicio, en el cual se tiene un pentágono regular ABCDE y un cuadrado ABFG, en el cual se pide determinar los ángulos del triángulo sombreado. Para este caso, se hace la claridad que se parte de un pentágono regular, o sea, que todos sus lados miden lo mismo, y por ende se sobreentiende que el cuadrado va a tener las mismas dimensiones de los lados de cualquiera de los lados del pentágono. Primeras medidas a tener en cuenta. Medidas de los segmentos. El lado AE que está resaltado en el pentágono, va a ser la misma medida que tiene el segmento AG del cuadrado. Ahora, la suma de los ángulos internos de un cuadrado y tener en cuenta también la suma de los ángulos internos de un pentágono regular. Los ángulos internos de un cuadrado, recordemos que en este caso, en un cuadrado se van a formar ángulos de 90 grados, ángulos rectos, y por ende la suma de los cuatro ángulos tiene que dar 360 grados. Y para el caso del pentágono, cuando es pentágono regular, los ángulos internos del pentágono tienen que sumar 540 grados. Teniendo esta salvedad, ya podemos tener en cuenta también la suma de los ángulos internos de un triángulo, que estos deben ser de 180 grados la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. Para saber que este ángulo sumó 18, nos dio pues el ángulo B del triángulo, nos dio 18 grados, nos devolvemos a esta gráfica donde observamos de que este ángulo B del pentágono es 108 grados, menos los 90 grados que se tienen de esta parte por el cuadrado. Entonces 108 menos 90 nos va a dar el faltante, que es este ángulo de acá, que viene a ser el ángulo de 18 grados. Ahora bien, partimos de los segmentos que todos son del mismo tamaño y para este ejercicio, como no plantea un tamaño en específico, nosotros lo podemos asignar. Para este caso tomamos de referencia que cada segmento tiene una dimensión, una medida de 5 centímetros. ¿Qué conocemos? Los segmentos C, F sub 1 y el ángulo B. Partiendo de esto, para poder hallar el segmento restante, que es el segmento B, partimos de la ley de cosenos. En la fórmula general es esta, y para que se haga mucho más entendible, está expresado en color lo que se tiene que reemplazar de los datos que ya se conocen. En este caso, el dato de la F sub 1, que viene a ser 5, del término del segmento C, que viene a ser 5, que viene a ser este, o viene a ser este, que es el mismo, por el coseno de B, que en este caso el coseno de B es 18, más F sub 1 elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, y reemplazando todo eso en la calculadora, encontramos de que B al cuadrado es igual a 2,44. Si le aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados, encontramos de que B es igual a 1,56 centímetros. Entonces ya encontramos el lado que nos hacía falta del triángulo. Ahora bien, ya conocemos los tres segmentos. Ahora lo que nos resta es conocer los otros dos ángulos del triángulo. Para eso vamos a hallar vamos a hallar la medida del ángulo C a través de la ley de cosenos, cuya fórmula es el coseno de C, F sub 1 al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado, todo sobre 2
que multiplica la f sub 1 por b. Teniendo en cuenta lo anterior también, expresado en colores para que sea mucho más entendible, reemplazamos los términos y encontramos de que coseno de c es igual a 5 al cuadrado más 1.56 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Todo sobre 2 por 5 por 1.56, que viene a ser el término de b. En la calculadora nos encontramos de que el coseno de c es igual a 0.156. Si aplicamos el coseno a la menos 1 para poder hallar los grados, esto nos va a dar de que el coseno a la menos 1 de 0.156 es igual a 81.025 grados. Esa medida viene a corresponder al ángulo C. Tenemos entonces que conocemos el ángulo B, conocemos el ángulo C, y para conocer el ángulo F, pues sencillamente se tiene en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. Si hacemos eso en fórmula, tenemos de que el ángulo BF más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y si reemplazamos, tenemos de que F más 18 grados más 81.025 es igual a 180 grados. Y reemplazando esto en toda la fórmula, encontramos de que el término F, o sea el valor del ángulo F, va a ser de 80.975 grados.